buenos días. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Muchas gracias por este encuentro, además, que espero sea muy productivo, no solo para ustedes, sino también para nosotros y para un servidor que tiene la encomienda de presidir la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República. Yo quisiera arrancar de verdad diciéndoles o hablándoles de la importancia que tiene esta reunión, que según entiendo es la cuarta reunión nacional que organizan, porque no hay mejor manera de ir moldeando el Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye por supuesto a los subsistemas estatales, sino es a partir del diálogo, del intercambio de experiencias, del intercambio de opiniones y entendiendo de alguna forma cuál es el reto colectivo que tenemos enfrente. Déjenme, voy a tratar de ser muy breve porque me interesa sobre todo establecer un diálogo con ustedes, pero voy a tratar de resumir mi mensaje en tres temas. El primero, que tiene que ver con las expectativas que hay del Sistema Nacional Anticorrupción. El segundo, con algunos obstáculos que hemos podido encontrar. Y tercero, pues tratando de ponerle buena cara a este asunto, viendo cuáles son las oportunidades que tenemos enfrente. Como ustedes saben, el Sistema Nacional Anticorrupción requirió de un esfuerzo mayúsculo de muchos actores políticos. Y no me quedo en los actores políticos, sino de muchos académicos, especialistas, activistas que percibían que el tema de la corrupción, con muchísima razón, era uno de los grandes temas que tendríamos que atender en el país. Se da en un contexto sumamente complicado, emana prácticamente o es impulsado por un gobierno que estaba permanentemente construyendo su propia legitimidad después de muchos escándalos de corrupción y dimos origen a un entramado institucional que ustedes conocen mejor que yo. Este Sistema Nacional Anticorrupción nació, digámoslo así, no solamente con muchas expectativas, sino con un gran optimismo de muchos sectores de la sociedad mexicana. Y en este momento, lo que yo alcanzo a percibir y a juzgar por las distintas acciones que hemos podido emprender, o algunas manifestaciones de rechazo, de resistencia que hemos tenido que enfrentar, es que hoy el sistema se encuentra prácticamente a la deriva, ¿no? Por dos razones. Una, porque hemos sido incapaces, y lo digo como una autocrítica, aunque no pertenezca yo al bloque gobernante, hemos sido incapaces de completar el propio sistema en términos nominales. Hoy por hoy no tenemos todavía Tribunal Administrativo de Justicia Administrativa, como le queramos llamar. E incluso hay una serie de propuestas que lo que intentan o lo que estarían planteando es, pues, de alguna forma modificar, si no es que retroceder en la materia. Piensen, por ejemplo, en la propuesta que hay para disminuir las salas del propio tribunal, o bien este planteamiento de crear en la Suprema Corte de Justicia una sala especializada en materia anticorrupción. Ninguna de las dos cosas la comparto en lo personal. Estamos justo pensando en la mejor manera de rediseñar institucionalmente el sistema, pero lo cierto es que hay desde el grupo gobernante cierta resistencia a compartir el actual diseño institucional. Y segundo, sí hay, digámoslo así, una diferencia conceptual de la manera en la que tenemos que enfrentar el problema de la corrupción. No voy a entrar en esta discusión, simplemente diré, nosotros tenemos la firme convicción, yo en lo personal, de que la corrupción es un problema de carácter sistémico y que como tal pues, se tiene que enfrentar de la misma manera. Por eso el rediseño institucional, por eso la coordinación entre las distintas instancias, por eso las plataformas en las que se comparte información, y de ahí la necesidad de emprender acciones conjuntas. No es un asunto de voluntarismo elemental. Es decir, a mí me encanta escuchar al presidente de la República cuando dice la corrupción se combate de arriba para abajo, barriendo las escaleras, cuando la cabeza no es corrupta, pues ya todo lo demás se acomoda. A ver, pues suena muy bien, la verdad es que no es cierto y ustedes lo enfrentan todos los días. Y esta visión limita un poco el accionar del propio sistema.
Y les doy un elemento más para pasar a lo siguiente. No hay en este momento en el país todavía una política nacional anticorrupción. Es decir, apenas esta semana fue, la semana pasada, la reunión del propio sistema, el martes. Ya no sé ni en qué día vivo con eso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, es otra historia. Esta misma semana hubo un intento de aprobar la Política Nacional Anticorrupción y finalmente no sucedió. Y un poco lo que hemos estado comentando en el Senado de la República, lo hemos comentado en la Comisión, se lo hemos dicho a la propia Secretaria de la Función Pública, es, oigan, aquí tenemos un problema, porque en tanto no tengamos claridad de cuál es la Política Nacional Anticorrupción, no puede estar tampoco el Senado de la República oficiosamente queriendo hacer un montón de reformas cuando no sabemos exactamente qué es lo que ustedes están pensando. Este es parte, digamos, del problema actual, del diagnóstico muy general y de la percepción que un servidor tiene sobre el estado actual del Sistema Nacional Anticorrupción. Paso a la siguiente parte. Hay muchísimos temas de agenda legislativa que nosotros hemos puesto sobre la mesa. Perdón, y me faltó un tema fundamental, el tema presupuestal. O sea, como si fuera poco lo que les acabo de platicar, hay un planteamiento en el presupuesto donde se disminuye sustancialmente muchos de los apoyos presupuestales para las instancias encargadas de combatir la corrupción. Lo más escandaloso me parece lo que sucede con la Fiscalía Anticorrupción, que tiene una baja dramática, ¿no? Digo, no va a suceder eso, pero en el planteamiento original del presupuesto tenía algo así como 10 millones de pesos, una cosa que no alcanza ni para la nómina, pues, ¿no? Pero no dejan de ser señales muy importantes. Yo tengo la expectativa de que este asunto se pueda componer en la discusión presupuestal. Paso a la parte de la agenda legislativa y algunas de las cosas que nosotros hemos podido ir construyendo. Hay un par de modificaciones emprendidas en la comisión que creo que son buenas noticias. La iniciativa que se presentó sobre muerte civil a los corruptos, que seguramente ustedes habrán escuchado de ella, incluso se reprodujo en algunos otros estados como Jalisco, mi estado natal. Por cierto, muchas gracias a Aimé por estar siempre al pendiente de todo lo que hacemos y tratando de intercambiar puntos de vista sobre la materia, que palabras más, palabras menos, plantea la inhabilitación pues prácticamente permanente de aquellos funcionarios que cometen algún ilícito o que son finalmente juzgados por actos de corrupción cuando el monto sea significativo. Hay toda una discusión al respecto sobre este tema, pero no deja de ser, digamos, un instrumento que el propio Senado de la República está tratando de impulsar y que, como les decía, ha sido compartido en algunos otros estados. Hemos impulsado otra serie de medidas que yo creo que tienen un alcance muy importante, como la transparencia judicial, que aunque no es propiamente anticorrupción, y todos sabemos aquí que la transparencia por sí misma no elimina o erradica la corrupción, pero sí son instrumentos de control que son muy importantes. Hoy esta iniciativa que tiene que ver con la publicidad de todas las sentencias de todos los poderes judiciales, no solamente el Poder Judicial Federal, sino todos los poderes judiciales estatales, pues está a punto de ver la luz y de ser publicada por la Presidencia de la República, por el Poder Ejecutivo, que son, digamos, pequeñas modificaciones que dan cuenta del interés que hay sobre el avance en materia de transparencia y en materia anticorrupción. Pero en el tema del propio Sistema Nacional Anticorrupción tenemos una serie de limitaciones y de problemas que se los comparto brevemente. Ya les decía, el tema de la política nacional